Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas de Escudería SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz en este espacio dedicado a la Fórmula 1. Me presento, soy Sebastián y hoy estoy sentado junto con el profesor, mi amigo Francisco, para analizar brevemente sobre el Gran Premio de Arabia Saudita. Los sables árabes estuvieron en alto en una nueva disputa en tierras calientes, donde un australiano conquistó no solamente la carrera, sino también la punta del campeonato. Y la magia de Oriente nuevamente cautivó al público en esta temporada que ya se muestra emocionante y con interrogantes para saber quién dominará a fin de año. Piastri volvió a dominar. Y tal como mi amigo, el profesor Francisco, la acomoda la violación a los derechos humanos, ganando su quinta carrera en tierras donde la defensa de los mismos no tiene cabida. Amigo. Después de esta entrada maravillosa, no puedo nada más que saludar a toda nuestra comunidad, amigos y amigas de Escudería SF. Bienvenidas, bienvenidos. La verdad es que me encantó tu entrada, debo decir, es muy graciosa. La efusividad, el comentario, la entretención y la diversión en este inicio, para poder conversar también de lo que nos deja este Gran Premio de Jeddah. ¿Qué te pareció, amigo, el Gran Premio en términos generales? Mira, si me preguntas así emocionado como la presentación, debo decirte que fue nuevamente una carrera la cual nos deja grandes alternativas, nos deja cosas que vamos a hablar en el segundo bloque y que no defraudó. Fue una carrera en la cual nuevamente en tierras árabes, junto a Bahrein, nos demuestra la calidad de ciertos pilotos y una carrera que si bien fue un poco plana en gran parte del Gran Premio, sí fue entretenida en los momentos claves. Y en definitiva nos mantuvo expectante hasta la vuelta 50 cuando llega Norris en el primer lugar. Ojalá. En el sueño. En el sueño. En el sueño de los fans de Norris y de McLaren. Claro. Pero Piastri nuevamente, como introduje, demostró la calidad de piloto que es y que Sí. en definitiva puede ser y pelearle con creces la primera posición como piloto titular a Norris. Sí, sí, la verdad que concuerdo con gran medida lo que mencionas. Fue un gran premio entretenido. Creo que Arabia, en este caso, y lo que fue Bahrein, también en lo que conversamos la semana anterior, eh, nos han dado también una gran variedad de alternativas. Algunos pilotos están siendo bastante consistentes. Destacar obviamente la victoria de Piastri, un Piastri que dominó luego de esta polémica, cierto, sanción a Max Verstappen, pero que si uno pudiera hacer un catastro muy general del Gran Premio, fue un Gran Premio que nos mantuvo muy entusiasmados de principio a fin, a pesar de que fue bastante fome, unas primeras vueltas que fueron bastante tranquilas en gran medida del Gran Premio, pero que obviamente tuvo un cierto condimento en gran medida condicionado por el juego estratégico de algunos equipos, la posibilidad de estirar algunos stints, por ejemplo en el caso de Charles Leclerc, y además también por la batalla en pista, que si bien no fueron una gran sensación, no fueron tampoco en términos de cantidad, no contaron con una gran extensión de adelantamientos, comparado con lo que fue Bahrein. En el caso de este Gran Premio de Arabia Saudita, muy entretenido, muy entretenido. Yo debo decirte que me pareció correcto y además que entrega también una buena dinámica de lo que va a ser también el resto de la temporada. O sea, ya tenemos un nuevo líder en el campeonato de pilotos, lo cual está entregando una gran variedad, ¿cierto?, de opciones. Y es algo que todavía yo mantengo hasta este inicio de temporada, una temporada que todavía no confirma nada. Es una temporada que está todavía muy abierta, que está siendo muy dinámica. Si bien hemos tenido grandes premios muy entretenidos, también hemos tenido grandes premios muy, muy aburridos. Eh, pero la verdad es que tenemos una serie de análisis, conclusiones y reflexiones que nos vayan a llevar de buena manera también para lo que va a ser el Gran Premio de Miami, que es el próximo GP a disputar en esta temporada. Así es, amigo. Primero señalar, la quinta carrera no defraudó. Eh, Llevamos 5 grandes premios, los cuales nos han mostrado distintas etapas, evoluciones y formas de las cuales nos vamos a presentar el resto de la temporada. Carreras muy emocionantes, muy entretenidas. Otras carreras las cuales son más planas, más fomes, pero que en definitiva
nos van a dar un abanico de posibilidades, al menos hasta lo que yo creo que va a marcar la diferencia el Gran Premio de España, quizá el Gran Premio de Miami, como nosotros estuvimos conversando previamente, amigo. Sí. Bueno, para entrar ya en detalles del Gran Premio de Bahrein, empezar en líneas generales hablando sobre las prácticas, las cuales en definitiva, primero por la diferencia horaria en que partía con más temperatura, terminaba con menos temperatura, nos demostraba algunos pilotos los cuales tenían una mejor adaptabilidad en un horario, otros después, como por ejemplo Pierre Gasly, quien nos sorprende en la primera práctica, sacando un tiempo referencial bastante bueno, pero que es muy cercano lo que logra Norris, quien hasta ese momento, previo a la clasificación, se mostró constante, siempre estuvo desde la práctica 1 en P2. Después en las prácticas 2 y 3 estuvo liderando las prácticas, lo cual nos mostraba una cierta consistencia. Igual aparecían nombres como Charles Leclerc, el cual estaba dentro de los tiempos más rápidos, tanto en las primeras prácticas como las posteriores, y un Max Verstappen, el cual fue de menos a más. Sí. Un viernes un poco más complicado para el piloto de Red Bull y que después logra ya posicionarse como una alternativa para la clasificación. Pero que viene siendo la tónica también en el caso de Red Bull. Siempre están empezando los fines de semana de menos a más. Claro, son años en los cuales los comentaristas en general dicen, no, puede ser un mal fin de semana para Red Bull y resulta que logramos- llegamos a la pole de Max Verstappen. Claro. Así que, saltando estos detalles quizás un poco fomes en cuanto Generales, a además. generales, porque no hubo mucho que presentar dentro de las prácticas. Sí tenemos que hablar de los momentos claves que fueron en la clasificación, puntualmente lo que acontece con Norris al momento de su El vuelta inicio de rápida. la Q3. En el inicio de la Q3, Lando Norris cometerá un error que lo llevó a encontrarse directamente con el muro, perdiendo obviamente su vuelta y además quedando sin registro de tiempo, por lo tanto quedando también en 10ª posición para la largada de la carrera del día domingo. Así que fue la verdad que una clasificación muy entretenida, muy peleada también, pero que obviamente el choque de Lando Norris condiciona también las posibilidades de lo que podría haber sido también un muy buen fin de semana para McLaren, considerando que el ritmo que tenían en pista era muy bueno y además que también de nuestras predicciones, de nuestros pronósticos, nosotros veíamos también un dominio otra vez del equipo McLaren en este circuito. Ahora, amigo, te hago la consulta. ¿Tú crees que este accidente de Norris responde a buscar los límites o directamente a la presión que tiene dentro del campeonato de lograr los mayores cantidades de puntos, considerándose de que ya empezaron los cuestionamientos a su figura y además el alzamiento de un Oscar Piastri, el cual también ha demostrado tener sus condiciones en pista? Claro. A ver, aquí hay que matizar. Yo diría que son las dos a la misma vez. Ya, yo creo que Lando Norris sí empuja más. Yo creo que Lando Norris, y esto lo viene demostrando también desde la temporada 2024, de que está exigiendo un poco más al momento de las clasificaciones. Se nota que también está buscando los límites de las pistas. Eso también, obviamente, condiciona la posibilidad de que tú puedas cometer algún tipo de error. No obstante, también hay que considerar de que el piloto no es solamente una máquina, no es solamente la máquina del monoplaza, sino también el factor psicológico. El factor psicológico de Lando Norris está jugando un papel importantísimo, pero de déficit, no necesariamente para la mejora. Por esta razón yo también considero de que el exceso de presión al que está yendo también Lando Norris, buscando también permanecer, cosa que ya no fue así por el hecho de que Oscar Piastri gana esta carrera, de permanecer también como líder del campeonato. Ahora bien, Lando Norris en sus propias declaraciones siempre viene a mencionar de que no, es que yo soy un piloto distinto al prototipo de pilotos que pueden ser campeones o que han sido campeones en la historia de la Fórmula 1. De que él no tiene esa mentalidad tan de cazador al momento de, por ejemplo, encontrarse con algunos pilotos en pista. Pero bueno, la verdad es que también esos comentarios y esta debilidad que ha presentado también Lando Norris respecto a los comentarios que él mismo hace de sí mismo en los corralitos de prensa, frente a los medios de comunicación, la verdad que está
están dejando bastante que desear frente a qué, a la fortaleza mental de un piloto en el contexto de las presiones, el estrés en pista y obviamente la posibilidad de ir al límite en un circuito tan demandante, tan exigente, por toda la variabilidad de condiciones que hay en el caso de Arabia Saudita y que obviamente hicieron de que Lando Norris cometiera este error y que no solamente te condiciona en términos de la clasificación, sino que también te condiciona en tu percepción, tu confianza, tu dinámica en el momento en que tú conduces tu monoplaza en el Gran Premio. Concuerdo plenamente con lo que mencionas porque no es primera vez en que Norris se encuentra en esta posición. Recordar a mediados y final del año pasado en particular, cuando todavía era un candidato serio para obtener el título de campeón en la temporada 2024, se le vio bastante presionado no solamente por los medios de comunicación, sino dentro de la interna de McLaren, estos problemas que tuvo de comunicación, por ejemplo, en el Gran Premio de Hungría, en que teniendo chances reales de poder optar por el título, se prefirió la victoria de Piastri, solicitándole varias comunicaciones tensas de que diera la posición al piloto australiano, que bajo el pretexto de que este lo iba a ayudar a futuro dentro de la misma lucha. Entonces, creo de que la figura de Lando Norris igual se ve mermada o se ve un poco dañada con estas tanto declaraciones que él tiene que dar al público y a la prensa, como también dentro de un box de McLaren, el cual ya nos ha demostrado que tiene ciertas inseguridades todavía, que es algo reiterativo de la temporada pasada. Ahora, también declaraciones de Norris diciendo de que el auto no es el más rápido o que no se ha adecuado tan bien como a diferencia de lo que dice Piastri, Que dice todo lo contrario. dice que es el auto dominante, Dominante. o el mejor auto. Sí. Entonces también demuestran que hay un cierto conflicto, quizás le está tratando de bajar el perfil, pero quizás por otro lado tampoco se siente cómodo dentro de la estructura. Pero eso también le está jugando en contra. Eso es lo que yo no entiendo muy bien, esa idea que tiene Lando Norris de hacer ese tipo de comentarios. O sea, no sé si a la interna esto le juega a favor. La verdad que yo veo que le está jugando totalmente en contra. Y además que también un factor que tú mencionaste, el contexto de la escudería McLaren no ha visualizado todavía la posibilidad de tener un piloto 1 y un piloto 2. Todavía están en esta idea de las papaya rules que nadie entiende y que en el fondo ¿qué es lo que hacen? Es que están dejando como a libre albedrío la situación de McLaren. Pero la verdad es que tampoco se quieren casar con un piloto. Obviamente se entiende por qué, por algo que yo también dije en capítulos anteriores. Acá no solamente la figura de Lando Norris es importante para el equipo McLaren, porque ha sido también su posible campeón. Ellos buscaban que Lando Norris fuera el que estableciera una era dentro de la Fórmula 1 contemporánea. No obstante, aparece esta figura de Oscar Piastri muy inteligentemente, administrada también por su manager, ¿no? Sabemos que la figura acá de Mark Webber ha sido importantísima para lo que ha logrado Oscar Piastri y además jugando también en este contexto de la escudería McLaren lo que está ocurriendo también a nivel de los contratos, que ahí yo también considero de que deben haber cláusulas que obviamente pueden limitar también la posibilidad de que McLaren se quede o se case, mejor dicho, con un piloto 1 y un piloto número 2. Yo creo que hay varios factores, pero que yo te dije el otro día, esto va a jugar también como una crisis interna de cara a la temporada de este año. Claro, siguiendo con este tema, lo más probable es que McLaren nunca se vio en el corto plazo a estar en esta posición de dominio. Quizás Zak Brown, siendo tan inteligente, pensó de que esto podía llegar después con el cambio de regulación en el 2026, sabiendo de que Red Bull es todavía una de las potencias más importantes dentro de la estructura de la Fórmula 1. Y no se vio en que un Oscar Piastri ganara tan rápido confianza y un Lando Norris por su parte haya perdido tan rápido la poca confianza que ya tenía de otras temporadas. Pero esto va a seguir calentando el campeonato y esperamos de que nos siga brindando buenos momentos. Así es. Pasemos a la carrera, amigo. Pasemos a la carrera. Declarar de que bueno, Max Verstappen logra la pole position para detalle, en la quali 3, quedando en segunda posición Oscar Piastri y en tercera posición George Russell. En cuarta posición quedaría en este caso Charles Leclerc. En quinta posición, si no me equivoco, quedó Antonelli. Kimi Antonelli. En la séptima posición, ¿a quién tenemos? Mira, te saltaste la sexta, Carlos Sainz. Sexta, Carlos Sainz. ¿Por qué? Por la ansiedad del séptimo. Sí. El que tiene 7 títulos. Tiene 7 títulos. Lewis Hamilton, séptimo.
Y para rellenar las últimas posiciones hasta la décima, octavo larga Yuki Tsunoda, noveno Pierre Gasly y décimo Lando Norris, que como ya mencionamos chocó en su vuelta la primera vuelta lanzada, la Quali 3. Así es, día domingo, GP de Arabia Saudita, comienza, ¿cierto?, el Gran Premio, y ya a la entrada de la primera curva tenemos la primera polémica y gran discusión de este Gran Premio, que fue esta salida de pista de Max Verstappen, que acorta finalmente la curva y se coloca obviamente en primera posición, lo que generó que en gran medida la FIA en este caso considerara de que era una maniobra penalizable, por lo tanto se le asignó, creo si no me equivoco fue en la vuelta número 3, la sanción y penalización de 5 segundos. Amigo, ¿qué podemos hablar respecto a esta situación? Bastante polémica, la verdad. Dependiendo del medio en el cual uno esté escuchando Mm. la noticia, leyendo la información, todos varían y dan su opinión distinta. Si bien es un tema reglamentario el cual no queremos profundizar mucho, hay Mm. algunos que dicen de que no debía haber sido penalizado Max Verstappen, ya sea por la posición en la cual se encontraba, su trazado, por ser la primera curva. Otros medios dicen de que tenía que haber sido penalizado debido a que Norris ya había ganado el apex de la primera Sí, curva y que en definitiva tampoco su línea de trazado permitiría el darle un espacio mayor a Max Verstappen sin que eso significara un toque o frenar y quedarse en segunda posición, lo cual tampoco correspondía, siendo que se estaba peleando palmo a palmo por la posición. Lo cierto es que Piastri larga mejor que Verstappen, y a mi parecer, y solamente tomando como antecedente una carrera la cual mencionamos el capítulo pasado, que fue el Gran Premio de Arabia Saudita en la temporada 2021, mm, ya se había establecido sanciones por maniobras más o menos similares en que algunos decían de que Hamilton sacaba de pista a Max Verstappen, otro otros en es. que Max Verstappen estaba Cortaba. buscando acortar o que se le sancionara a Hamilton. Entonces, bajo este criterio, si queremos unificar un cierto criterio dentro de un gran premio, encuentro de que es una medida a la cual corresponde y está bien si es que esa es la justificación. Ahora, si la próxima temporada nos pillamos con que en la primera curva no se penaliza algo similar, Mm. entraríamos a juzgar si es que correspondía o no esa sanción como esta. Pero Así a mi es, criterio correspondía. Para ti, correspondía. A mi criterio personal, yo si hubiese sido comisario, no penalizo a Max Verstappen. A ver, como tú bien indicas, dependiendo de la interpretación, van a variar finalmente las posiciones que cada uno va a tener respecto a las sanciones o no para Max Verstappen. A ver, ¿qué hay que mencionar? ¿Llegaron de manera muy pareja a la curva? Por supuesto. Eso es una realidad. Eso se observa si uno observa las imágenes del Gran Premio, incluso si yo quiero sacar también la fotografía que utilizó Christian Horner para poder, ¿no? Las fotografías que imprimió luego del Gran Premio, que al final fue querían rebatir esta penalización con la FIA, pero al final no se hizo ningún tipo de medida concreta, solamente hacia los medios de comunicación. Como te digo, llegan de manera muy equilibrada. A ver, Max Verstappen tiene las ganas, tiene la voluntad de girar, no. Piastri tiene la voluntad de dejar el espacio a Max Verstappen, tampoco. Iba Piastri, había ganado Piastri el Apex en la curva, sí, pero depende en qué momento. Porque igual hay un momento en que Max Verstappen parece que tiene la trazada, está dominando en la trazada. ¿Fue bueno que Max Verstappen cortara la curva? Sí y no, es que tampoco tenía espacio. ¿Qué más podía hacer? Siguió la trazada ideal, bueno, dependiendo de cómo se mire, por eso es tan difícil llegar a una delimitación concreta. Ahora, así en términos generales, yo la verdad que estoy también de acuerdo con la FIA. O sea, fue una penalización correcta, ¿ya? Porque no se debería haber hecho eso. O Max Verstappen debería haber devuelto la posición. En el momento en que se corta la curva, considerando más encima que posteriormente existe también el choque entre Gasly y Tsunoda. Entonces hubieron una serie de condiciones que alimentaron esta polémica y discusión que hayamos tenido ahora. Ahora, ¿la FIA está tomando una buena decisión? Yo creo que sí. ¿Qué le pediría a la FIA? Bueno, si estas son las medidas que se toman, que haya una cierta consistencia.
que eso es lo que nosotros esperamos. Así es. Porque al final siempre queda libre albedrío y la verdad es que hay que decir algo, Max Verstappen es muy inteligente para jugar también en los límites del reglamento y también jugar con esos vacíos al momento de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por esta razón yo también considero que Max Verstappen sabía que también esa era la opción viable al momento de encontrarse en esta situación con Oscar Piastri. Claro, porque si uno ve, Max Verstappen nota inmediatamente que su largada no fue la ideal y que Piastri se le está No, la entrando. largada de Piastri fue Entonces, espectacular, fue muy muy rápido. así es. Y bueno, concuerdo completamente contigo. Depende, y esperamos de que la FIA tome y adopte estas decisiones de esa forma. Y en verdad el reproche, aparte de dicha sanción, si es que uno está a favor o en contra, es para Red Bull, Mm. a mi parecer. Sí, Porque como tú bien mencionaste, estaban bajo safety car. Podían perfectamente haber pedido a Verstappen la evolución y Verstappen tenía un buen ritmo de carrera que mm. quizás le hubiese permitido lograr pelear por el primer puesto. Entonces, encuentro que fue un error el haber forzado la posibilidad de que se le estableciera una sanción que en definitiva igual terminó castigando a un piloto que hizo un fin de semana bastante correcto. Así, yo concuerdo contigo, la verdad que acá también el palo es para Red Bull. Red Bull ahí un poco lento con eso. Ahora, Max Verstappen habrá tenido la voluntad para poder devolver la posición, tampoco lo sabemos. Ya, la verdad es que Max Verstappen yo creo que también jugó en que, bueno, ya lo hice, me quedo acá nomás. Ahora, condicionó toda la carrera, por supuesto. Esto fue una maniobra que condicionó el primer lugar. Y lamentablemente si hubiésemos tenido quizá una situación diferente, posiblemente hubiésemos tenido quizá una batalla mucho más entretenida por el primer lugar. Ahora, eso sí, cambia la estructura de una carrera que sería pelea en pista a Mm, una pelea más estratégica que claro, vamos a empezar a hablar en unos minutos más. por Pero supuesto. antes, dentro de la primera curva también tenemos que mencionar que se desplegó el safety car producto de un choque entre el piloto de Red Bull, Yuki Tsunoda, y el piloto de Alpine, Pierre Gasly, Así es. que fue un aparatoso golpe en que ambos coches tocan con su parte de atrás las barreras de Tech Pro y que en definitiva debido a la gravedad más que nada en el auto de, Mm. de Gasly, obliga a la salida de este safety car y un Yuki Tsunoda que intentó continuar en pista pero que lamentablemente desde el boxe le impidieron el seguir corriendo. Así es. Bueno, a tragedia para Gasly, bueno, ya no puede mantener su récord del piloto que lleva cuidando el monoplaza en una gran cantidad de grandes premios. Recordemos que el año pasado había sido el único piloto que no había generado ningún tipo de daño o coste asociado a la reparación del monoplaza. Y bueno, tenemos este accidente entre Tsunoda y Gasly en la primera vuelta, iniciando la primera vuelta de largado, ¿cierto? Este gran premio. Y bien, como tú dices, un Tsunoda que intentó llegar finalmente, poder hacer algún tipo de cambio en pits, pero la verdad es que ya la situación era inviable, por lo tanto se optó por el retiro del auto. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? Podemos decir de que, bueno, Gasly y Tsunoda siempre se han tenido mucho respeto, han sido compañeros de equipo en el periodo, por ejemplo, de Alfa Tauri. Importante también a destacar, son muy grandes amigos también, ellos siempre han tenido una muy buena relación, así que la verdad que más allá de un accidente en pista y obviamente también muy condicionado por siempre la primera vuelta de la carrera, donde también las situaciones son de encuentro entre monoplazas, hace que la situación se torne un poco más intensa y tensa también, que pueda generar algún tipo de accidente. La verdad que obviamente acá la responsabilidad en gran medida yo considero que la tiene Yuki Tsunoda. La verdad que Gasly, si uno ve las onboards, en ningún momento modifica la trazada o hace algún tipo de movimiento, la verdad, diferente. Ahí obviamente el toque que le da por la parte de atrás, si no me equivoco, Tsunoda a Gasly, hace de que la parte y sobre todo la cola del auto, el alerón, se destruya completamente al impactar con las barreras de Tech Pro. Y eso obligó nuevamente a la salida del safety car, como mencionaba, y en la vuelta 3 ya con la sanción de Max Verstappen tuvimos otra carrera, Mm. la cual nos dio algunas variantes, como fueron la pelea entre Hamilton y Lando Norris en la vuelta 13, 14, 15, en que nuevamente ese juego de DRS fue bastante entretenido, nos dio la posibilidad de ver lucha nuevamente de Hamilton con otro piloto, en especial con un piloto que tiene un coche considerado superior como es Lando.
Y no sé qué te pareció esa pequeña batalla en esas vueltas, la emoción de ver a un Hamilton luchando y un Norris Mm. peleando posiciones importantes ya para la recuperación del fin de semana. Sí, un Norris que larga en la 10ª posición, recupera muy rápidamente para ponerse en la 7ª posición, si no me equivoco, teniendo una lucha en pista entre las vueltas 13 y 15 con Lewis Hamilton. Muy bonita lucha. Me gustó mucho, sobre todo porque obviamente Hamilton sabía, la experiencia le permite también saber en qué curvas es importante lograr el adelantamiento para poder conservar finalmente este dominio durante gran parte de la vuelta. Y es algo que entendió un poco atrasado Norris, pero al final logró entenderlo y pudo lograr finalmente el adelantamiento a Lewis Hamilton en una batalla en pista, insisto, muy bonita. Me gustó, yo me emocioné mucho. Entre paréntesis, yo le mencionaba aquí a mi amigo que cuando el momento en que Hamilton adelanta a Norris, yo estaba ahí celebrando todas esas maniobras. Pero sí, muy, muy disfrutable ese momento. Así es. A diferencia de lo que, por ejemplo, nos presentó la batalla entre el mismo Norris con Antonelli, el cual lo pasa No, completamente rapidísimo. parado, no Sí. hubo este mismo juego de RS que, como mencionaste en el capítulo pasado, me recordó la pelea que hubo entre un Max Verstappen Con con Leclerc, Leclerc, el 2022. efectivamente. Sí. Vuelta 20, Piastri hace su primera parada y única parada en boxes, la cual se demoró 3,4 segundos, lo cual es un segundo de retraso Mm. en comparación a los demás competidores. En un promedio que, por ejemplo, Ferrari logra nuevamente El récord. el récord. Y lo cual, en cierto punto, en ese momento creíamos que iba a condicionar la carrera del Sí, piloto de por el tema de Piastri también encontrarse con tráfico, fue a la una de las salida. más grandes como amenazas, pero la verdad es que no fue problema para Piastri. Claro, por ejemplo, y renglón seguido, en la vuelta 21, Mm. el mismo Piastri en una maniobra que podemos catalogar riesgosa, pero de las más atractivas dentro de este fin de semana, logra pasar a un Lewis Hamilton, el cual se presentaba en una posición complicada dentro de la pista y que en definitiva lo pasa por el exterior, casi tocando los muros y entregándonos, como dije, un adelantamiento muy emocionante en ese momento y el cual nos permitía ver cuál era el potencial que podía tener este piloto australiano frente a la ventaja que podría haber obtenido Verstappen previamente con el overcut que estábamos pensando. Por supuesto, en términos de la calidad de adelantamiento, tremendo. Tremendo adelantamiento que se manda Oscar Piastri. Checo Pérez lo había dicho en entrevistas anteriores, bueno, que eso era uno de los puntos del circuito más peligrosos para poder generar un adelantamiento. Y bueno, la verdad que felicitaciones, aplausos para Oscar Piastri, perdón, que logra un adelantamiento en Lewis Hamilton, que la verdad que además de esta batalla en pista que tuvo con Lando Norris, estuvo en gran medida muy deslucido durante toda la carrera. Con muchos problemas Hamilton, pero bueno, ya entraremos a hablar con respecto a esa situación. Pero bueno, un Oscar Piastri que a pesar de este error en los pits, McLaren anda poco fino también con los pit stop, a comparación, por ejemplo, con Ferrari, que está logrando los mejores resultados, algo que también ha aplaudido Leclerc y que también ha aplaudido Lewis Hamilton en anteriores grandes premios, donde están logrando un muy buen tiempo en el cambio de neumáticos. Pensemos que el rango siempre de Ferrari está siendo entre los 2 segundos justos hasta los 2.3, 2.4 como máximo, no superan ese tiempo. Por esta razón, la verdad que felicitaciones a un Ferrari que en algún momento Ferrari tuvo muchos problemas con los pit stop y la verdad que es algo que pudieron solucionar de muy buena manera. Era una tarea pendiente del equipo del Cabalino y que ha logrado solucionar esta temporada afortunadamente. Un equipo que también logró mejorar a lo que fue el desastre el fin de semana pasado, en especial con el tema del semáforo, fue Red Bull, el Mm. cual en la vuelta 22 llama a Max Verstappen para efectuar su cambio de neumáticos, el cual también estaba condicionado con esta penalización de 5 segundos, la cual impidió a los mecánicos durante ese tiempo el tocar el El coche, monoplaza. efectivamente, y que en definitiva permite con posterioridad ponerse a Piastri cómodo en una primera Primera posición. posición. Ahora, algo que estábamos comentando en la previa y que Sí. quiero tocar acá, es que no sé cuál es tu posición respecto a lo siguiente. Te lo planteo de la siguiente forma.
según algunos medios o de acuerdo a algunos comentarios que también hemos podido ver de distintas fuentes, no queremos mencionarlas porque Mm, son muchas, sí. Piastri no se veía como el mayor favorito en el sentido de tener un mayor ritmo de carrera o ser un piloto el cual pudiera gestionar el neumático de forma afortunada, a diferencia de, por ejemplo, un Max Verstappen, el cual sí logró mantener vivo el neumático un poco más tiempo y que tuvo una mayor consistencia y velocidad. Pero no sé si te parece parecido, esto es solamente quizá una idea loca mía, en base a una apreciación como fanático de la Fórmula Uno nomás, y no un experto en la misma. ¿No te parece de que el stint que hace al final Piastri, en el cual estuvo durante muchos momentos a un segundo y medio, 2 segundos de Max Verstappen, fue para efectuar una presión en el piloto neerlandés? Me explico. Mm, Max Verstappen se mantuvo en pista, pero tampoco fue de que estuviese mucho tiempo más. Fueron 2 vueltas en las cuales igual logra tener un neumático un poco más vivo que el piloto australiano, pero que en mm, definitiva no logra obtener un rédito o una ventaja deportiva. mm. A lo que voy es que mucho se cuestionó de que McLaren, en particular Piastri, no tenían la velocidad ni las condiciones como para poder adelantar, más que nada por el tema del aire sucio, el cual sí es un factor en definitiva. Pero que por otro lado en este juego estratégico Piastri pudo haber efectuado una presión la cual hizo que el desgaste de Max Verstappen se presentara, o simplemente Era el ritmo Verstappen que tenía. era el ritmo de efectivamente ambos. Uf, difícil pregunta, si te soy sincero, ¿ah? ¿Qué podría decir yo? Eh, a ver, ¿es correcto de que el aire sucio está siendo un factor determinante para lograr los adelantamientos y en gran medida determinar también el ritmo y la conservación de los neumáticos? Sí, a día de hoy es un factor determinante. Lo comentaba, por ejemplo, Fosaroli, lo comentaba también Albert Fábrega, lo comentó también incluso eh, Cochito López, etcétera, que ya cerca de la ventana de 2 segundos ya se comienza a sentir también el impacto, ¿no?, del aire sucio en pista. Ahora, que Piastri haya jugado la psicológica en términos estratégicos para poder un poco también desgastar, ¿no?, el avance del Red Bull, es posible, es posible. Yo creo que el McLaren tiene la posibilidad de haber generado una ventana de diferencia entre Piastri y Max Verstappen en ese momento. Yo creo que es bastante más amplia de lo que se estaba demostrando en pista. Ahora bien, yo quiero también agregar un elemento acá. Y que la verdad que no te voy a dar una respuesta definitiva porque mis apreciaciones son más que nada conjeturas. Pero sí tengo que considerar de que si hay algo que yo podría criticarle a Oscar Piastri, es la gestión de los neumáticos. Oscar Piastri nos está demostrando una muy buena gestión comparada con la que se han podido lograr otros pilotos. El mismo Lando Norris, el mismo Charles Leclerc, por ejemplo. O lo que está haciendo esta temporada Russell. O lo que nos mostró, por ejemplo, la temporada pasada. Pero en el caso de Piastri difiero. Yo creo que si alguna de las cosas que más hay que criticarle en términos de su actuación en pista es el cuidado de los neumáticos. Y yo creo que también podría haber sido un elemento a considerar de que efectivamente Piastri ya ha sufrido con el primer stint. Y en gran medida también sufriendo en lo que serían las últimas vueltas del uso también de este compuesto. Por estas razones de que, claro, tengo este doble panorama. Por eso te digo, tengo más hipótesis que resultados concretos. Claro. En definitiva, una pregunta la cual hago en base a suposiciones nomás, Mm, porque en definitiva, igual Piastri sabía de la penalización que tenía Max Verstappen y el ritmo mm, de carrera que puede tener un McLaren y un ritmo de carrera también que se visualizaba de Red Bull. mm. Entonces, bajo esa lógica, siempre va a quedar La en duda. la duda y poca certeza en cuanto a Mm. si es que efectivamente se hizo de esa forma o Claro, no. y un poco arriesgado también porque si en este caso Piastri hubiese sabido también de que el pit stop iba a durar, a condicionarse por 1 segundo más, yo creo que no sé si hubiese sido también la mejor jugada, un Ya. poco jugando al riesgo también y considerado también el tráfico en pista que para aquellos que entraran a los pits fue también un tema a considerar. Tuvieron que hacer un juego de remontada posteriormente. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a Leclerc, de haber estirado también el stint del medio y que después igual se encontró con, si bien se encontró en un muy momento, en una muy buena ventana en la entrada a pits,
para no encontrarse con tanto tráfico, igual tuvo que hacer maniobras de adelantamiento para poder llegar a la tercera posición. Así que yo creo que eso respecto a tu pregunta. Muy bien. Bueno, como mencionas y como detalles adicionales, Leclerc para en boxe la vuelta 29, lo cual, Sí, como menciona, es una muy buena gestión y sí, afortunadamente espectacular la no gestión. hubo safety car el cual perjudicara a esta estrategia de Sí, Ferrari en esta oportunidad. Por otro lado, también mencionar que Bortoleto tuvo una maniobra mm, un poco peligrosa frente a Fernando Alonso en la recta principal, una maniobra que podría haber condicionado el actuar de ambos pilotos, que si bien están muy atrás, eh, podría haber generado un accidente si hubiesen sido otros pilotos los que sí, estaban sí. presentes. Alonso, recordar que es el representante de Por eso Bortoleto. se hizo tanto chiste también de la situación. Así es, como Alonso diciendo que no le iba a dar cena en el viaje de vuelta. Ese era el castigo de Bortoleto. Sí, una maniobra muy peligrosa, pero me alegro que no haya pasado nada porque igual debe haber sido muy impactante para Alonso haberse encontrado también con este cambio de maniobra, este movimiento más encima en frenada y justo en la curva, que podría haber generado también un accidente. Le hubiese añadido quizá un poquito más de condimento a la carrera, porque hubiese también quizás beneficiado y perjudicado quizás a algunos pilotos, nos hubiese encontrado también con un panorama estratégico muy diferente, pero la verdad es que en términos de la situación quedó meramente en lo anecdótico y no pasó a un accidente que se haya podido demostrar en pista. Situación importante que tú también lo mencionabas, el ritmo de Charles Leclerc. Brutal. Brutal lo que hizo, considerando que con esa situación logró obtener el primer podio de la temporada de Ferrari. Un Charles Leclerc que rindió con el neumático medio en pista hasta la vuelta 29, posteriormente obviamente haciendo el cambio al neumático del compuesto duro. Pero si uno observa los tiempos, parejos, ritmos muy muy buenos, muy consistentes, ya de cara a la mitad del Gran Premio. Si uno observa los datos que se nos han entregado respecto también a la información posterior que salió del ritmo de Charles Leclerc, se mantuvo, por ejemplo, en las últimas vueltas, por ejemplo, manteniéndose en los 33.3, 33.4, 33.3, muy igualado también el ritmo de carrera hasta el cambio de neumáticos. Y posteriormente con un compuesto duro que le permitió obviamente exigirlo, porque recordemos que ya habíamos pasado la mitad del Gran Premio, por lo tanto quedaban muchas menos vueltas con el neumático duro, por lo tanto que lo que hizo Charles Leclerc, hacer un juego de remontada. Me gusta el eje estratégico que está haciendo Ferrari con Charles Leclerc. Me gusta, porque están arriesgando, están jugando también a cambiar la estrategia, mover un poco las piezas, jugar la estrategia, ¿cierto? En este ajedrez del uso de los compuestos, del momento de la entrada a pits, que finalmente le está permitiendo a un Charles Leclerc manteniéndose también dentro de la tercera, cuarta plaza, quinta plaza, dependiendo obviamente del circuito, de lo que obviamente hemos tenido de temporada hasta el momento. Así que la verdad que desde mi perspectiva, no solamente como amante de la Fórmula 1, sino también como ferrarista, muy contento por el desempeño de Leclerc y merecidísima tercera posición. Qué pena que el Ferrari no dé para más, para poder obviamente avanzar y quizás disputar un poco más lo que sería el primer lugar. Concuerdo. En definitiva, es una luz de esperanza, un Ferrari el cual partió un poco complicado, un Mm. poco matizado con la victoria de Hamilton en China, en la carrera sprint, perdón, pero que al menos da la esperanza de que el rendimiento de Charles le permita seguir optando por podios y esperamos de que Lewis Hamilton en algún momento logre avanzar Sí. y encontrar esa confianza que ha perdido dentro de la escudería más que nada por el momento de adaptación que es Sí. natural como piloto. Pero también hay una cuestión, yo no sé si esto tú lo podrías identificar, también hay algo psicológico que me tinca que está pasando con Lewis Hamilton. Él en las declaraciones siempre se está achacando mucho de que no es el equipo, no es tanto el auto, no es tanto la configuración, es una cuestión personal, que él no logra todavía adaptarse y yo creo que esto es algo que coincido con muchos analistas cuando mencionan de que Lewis Hamilton le vino muy mal este cambio en la configuración de los monoplazas y en gran medida el efecto suelo en este momento de cambio reglamentario de lo que fue del 2021 pasando al 2022. Ahí vemos Lewis Hamilton que comenzó un poco en bajada y ahora lo vemos en Ferrari también con muchos problemas. Mira, yo opino de que es el tradicional Lewis Hamilton el que aparece en las declaraciones.
No Ya. es un No, piloto no te sorprende. distinto, claro. Ya. Escuchar las declaraciones de Lewis Hamilton en las otras temporadas, en las cuales Mm. acusaba, por ejemplo, errores propios, como también errores de los equipos y del auto y la configuración, y también las peleas que tenía con Mm. los ingenieros, que ya empezaron con los ingenieros Ferrari, Sí. no es algo nuevo. Pero también responde al hambre que tiene un piloto el cual sabe de que cada día le queda menos en la categoría, donde hay pilotos jóvenes los cuales están pisando los talones y buscando Sí. su espacio. Se le pasa el tiempo. Entonces necesita el lograr acomodarse y demostrar de que por qué es el piloto con su edad, con su raza, con su color de piel, Mm. por qué sigue vigente. Mm. Y yo creo que es parte de esa exigencia propia que él tiene y que ha dicho durante toda su carrera, Mm. en la cual lo ha llevado a que, por ejemplo, ahora salga con estas declaraciones en las Sí, cuales él diga de que no se siente él cómodo, claro. como para no atacar tampoco a una escudería a la cual le abrió los brazos de No, forma como... y le está permitiendo también una serie de libertades a Lewis Hamilton. O sea, yo estoy completamente en desacuerdo y esto es una opinión personal mía, ¿ya? Yo estoy totalmente en desacuerdo con los análisis que, por ejemplo, hace Lobato de Hamilton. Yo sé, condicionado por el espíritu aloncista, lo sabemos. Pero él dice de que él ya no ve una mentalidad de ganador, que ya no lo ve competitivo. Mentira. Como yo concuerdo contigo, si bien debe haber algún tipo de frustración asociada a que está muy lejos de Charles Leclerc. ¿A cuánto quedó? Creo que más de 13 segundos, ¿no? ¿Lo busco? Un Lewis Hamilton que está viendo aumentada esta diferencia entre él y Leclerc y que si uno lo, por ejemplo, lo remonta al Gran Premio de Arabia Saudita, estamos hablando de una diferencia de ¿cuántos segundos? ¿31 segundos? Aproximadamente Aproximadamente. 31 segundos en esta carrera. Entonces, entiendo la frustración. Yo creo que más que decepción o molestia con el equipo, es una cuestión que, como tú bien mencionas, es personal, pero eso no implica que no tenga el espíritu de ganador. Yo creo que ahí está el espíritu de ganador, en reconocer esos errores y reconocer que estoy pasando por un bache y que en el fondo yo lo que quiero es salir de esto para competir, lograr ganar y en gran medida también en este proceso de adaptación, que todos sabemos de que un proceso de adaptación con un cambio de escudería, ojo, Lewis Hamilton estuvo muchos años en Mercedes. Obviamente que va a tener problemas al entrar a una escudería y en gran medida una escudería que tiene una cultura muy diferente de la perspectiva alemana o inglesa, que él ha podido trabajar también con otros equipos. Por esa razón yo creo que hay que darle tiempo, pero también yo creo que Lewis Hamilton tiene que apurar un poquito más la máquina para por lo menos estar un poquito más parejo también con su compañero de equipo. Ahora, lo que a mí me parece, bueno, es un detalle no menor el tema de la adaptabilidad de un piloto, considerando de que con Mercedes primero ganó todo y todo era en función de él, a entrar a una configuración de Ferrari la cual todavía está buscando nuevamente a un líder el cual lo lleve al título, que el cual ha estado muy esquivo. Recordar, los últimos títulos fueron el 2007 con piloto Kimi Raikkonen, Y el el 2008 2008 con como constructores. constructores. Entonces, mucho tiempo el cual para una escudería tan grande no tener Mm. un título importante. Por otro lado, quizás en forma de talla, lo dijimos en algún momento, no me acuerdo si apareció al aire, pero Ferrari tiene un triste historial en cuanto a que cada vez que llegaba un campeón del mundo no podía salir campeón con la misma escudería, Mm. matando campeones importantes como fueron Mansell, fueron Prost, también después tuvo Vettel, perdón, Sí. Alonso. Mm. La única gran excepción en el corto tiempo fue Schumacher, que Mm. había salido ya antes campeón con Benetton. Mm. Pero en la historia más reciente siempre existió ese problema dentro de la estructura de Ferrari. Y Hamilton venía también con esa presión que quizás inconscientemente existe, en la memoria y el recuerdo de los tifosi. Es que es una presión que está. Está. Está porque llevamos mucho tiempo sin victoria, sin un campeonato de pilotos, sin un campeonato de constructores. A pesar de que siempre importa más, y esto querámoslo o no, siempre importa más el campeonato de pilotos. Hay una presión por el tiempo, sí, ese es el punto. Eh, yo creo que obviamente eso juega en la conciencia de Leclerc y en la conciencia de Hamilton, no tanto también por tema de Hamilton por una cuestión personal, sino también por el compromiso que tiene que tener con esta escudería y un Leclerc que también está condicionado porque a él se le ve como el predestinado a poder llevar a Ferrari a la gloria.
Así es. Y bueno, otros factores, el mismo auto, la diferencia de la sensibilidad del pedal, del acelerador, Sí. los cambios en el volante, todo difiere. Es Mm. un mundo completamente distinto al cual se está enfrentando Hamilton. Sí. Y es, por ejemplo, distinto a lo mismo que puede ocurrir con Sainz, que está adaptándose a Williams, o lo que puede ser Tsunoda con Red Bull, en los cuales tienen otro tipo de exigencia, otro tipo de matrices, otro tipo de evoluciones, las cuales en definitiva pueden o no ayudarles a evolucionar y tener rendimientos o no. Así Como por es. ejemplo, y ya que mencioné a Sainz, Mm. Sainz que logra obtener puntos importantes en esta carrera, logra hacer durante las últimas 10 vueltas, si no me equivoco, una carrera de arrastre a Albon dándole DRS. DRS, diciendo el mismo piloto español que se sentía muy nervioso porque cometer un error podía significar la pérdida de estos puntos, pero ambos terminan en un octavo y una novena posición, la cual le permite estar en quintos en el campeonato de constructores y sumando puntos muy importantes, 6 en esta carrera, las cuales permiten alejarse un poquito más de los equipos que vienen más abajo. Mm. Así que, dicho eso, Felicitar a Williams. felicitar a Williams, que ¿Sí? como te dije, iba a ser la sorpresa. Yo lo Ahora, dije desde un principio y yo te lo dije, si no me equivoco, en un capítulo que ustedes nunca van a escuchar, querida comunidad, que son estos capítulos, quizá en quizás los algún pueden escuchar en momento. algún momento, que fueron estos capítulos que nosotros grabamos de manera previa al inicio de la temporada, cuando fue toda la presentación de la Livery, etcétera. Nosotros veíamos ya a un Williams que tenía muy buena cara para este año 2025 y la verdad que lo están demostrando ambos pilotos. Y ya como mencionaste ese capítulo, reafirmo mi postura. Yo creo que Williams a final de año estaría peleando un podio. Te lo digo así, Sí, quizá yo igual lo puede creo, yo ganar. igual lo creo. Quizá, Espero. Me gustaría ver a por Williams el después de bien. tantos años, una escudería tan histórica, tan emblemática como Williams, que pueda lograr un podio en esta temporada. Maravilloso. Bueno, para ir cerrando el tema de la carrera, señalar de que en la vuelta 35 Norris hace su parada, en la vuelta 38 Leclerc, como tú bien ibas mencionando, logra sobrepasar a Russell para ubicarse en la Tercera tercera posición. posición, y Norris, por su parte, en la vuelta 41 pasa al mismo piloto británico para ponerse en cuarta posición, lo que significó un fin de semana bastante flojo para el equipo de Mercedes, Mercedes. el cual termina sus dos pilotos en quinta y sexta posición, lo cual es bastante lejos a las aspiraciones y lo que se veía del Gran Premio de Bahrein. Por otra parte, el piloto neozelandés Liam Lawson fue sancionado por la FIA con 10 segundos de penalización luego de sobrepasar al piloto australiano Jack Doohan, no devolviéndole al oceánico el tiempo que, de acuerdo a los comisarios, obtuvo como ventaja Lawson luego de salirse de la curva 1 y volviendo ya a entrar a la curva 2. Ahora, criticada por parte de ciertos medios la sanción impuesta por la FIA debido a que Liam Lawson adelanta a Doohan en la recta principal y ya había obtenido una ventaja suficiente antes de la aproximación a la primera curva, por lo cual no tenía que haber devuelto La posición. posición, La ¿no? posición ya estaba ganada en pista. Estos 10 segundos que merman un fin de semana nuevamente complicado para Liam Lawson, no Yo sé, no sé si un gran premio, creo que una temporada complicadísima para Liam Lawson. pero que al menos logra terminar una carrera Sí, eso y es bueno. que logra algunos adelantamientos y maniobras igual complicadas, como por Sí. ejemplo, delante hablábamos de Bortoleto y ¿Y Alonso, Alonso? quien estaba en el interior de esa recta era Lawson. Sí. Entonces, una carrera en la cual deja con este sinsabor y que quizás pueda significar nuevamente una crítica a la FIA y la inconsistencia en cuanto, o los criterios que tienen en cuanto a las sanciones. Sí. Ahora, para terminar, solamente señalar de que luego de 50 vueltas, Oscar Piastri logra ganar el Gran Premio de Arabia Saudita, un sólido andar, el cual se fue reduciendo las últimas vueltas debido a un Max Verstappen, el cual se acercó, logrando estar en el segundo lugar a 2.8 Mm, o 2.9 mm, de distancia. mm. Y un Charles Leclerc que ya hemos mencionado logra un podio importante para revitalizar las fuerzas para las ideas y las ganas de título que tenía el cabalino rampante. Así es. Amigos,
¿Qué podemos decir de esta parte final? Oscar Piastri gana con solvencia, muy buena hegemonía, muy buen dominio en pista. Sabemos que en la psicológica Oscar Piastri es muy bueno, alguien que mantiene el temple, es frío, calcula muy bien, por lo tanto la verdad que felicitar obviamente a un Oscar Piastri que está haciendo también una muy buena temporada y que con esta victoria se pone líder del campeonato con un total de 99 99 puntos. Superando a su compañero de equipo Lando Norris en el campeonato de pilotos. Por lo tanto, tenemos a un Oscar Piastri en primera posición de este campeonato de pilotos. En segundo lugar, a un Lando Norris. Y en tercer lugar, a un Max Verstappen. La diferencia entre Norris y Verstappen es de solamente 2 puntos. Con todo esto dicho, Oscar Piastri logra su quinta victoria en la categoría. Lleva ya ¿cuánto? 3 temporadas en la Fórmula 1 y ya está líder del campeonato. La verdad que muy bien Piastri. 5 victorias en tierras donde la violación a los De derechos hecho, humanos es... Sí, tiene algo Piastri con... hegemónica. Sí. Si uno pudiera hacer un recuento básico, bueno, tenemos la victoria en la sprint en Qatar, tenemos su primera victoria en Hungría, tenemos su segunda victoria en Azerbaiyán, tenemos su tercera victoria en China, tenemos su cuarta victoria en Bahrein y la tenemos su quinta victoria en Arabia Saudita. Un patrón, amigo, que parece Sí. que a usted le gusta. Vamos a ver cómo anda de cara a los circuitos europeos, que son los que más a mí me gustan particularmente. Claro, donde hay una cierta más Sí. derecho humano Así importante, es. imperante. Bueno, hay que destacar también, además de obviamente la victoria, la contundencia de Piastri, un Verstappen que perfectamente podría haber también luchado por esa primera posición y un Leclerc muy consistente. Hadjar que llega en 10ª posición, Hadjar muy bien, sumando puntos importantes para la escudería, ¿cierto?, de Racing Bulls. Y obviamente una elección de piloto del día que quedaría en este caso para Max Verstappen. Tengo mis dudas, la verdad, no sé tu caso, yo perfectamente hubiese colocado un Leclerc que hizo un carrerón, hasta él mismo se encontró muy feliz después de haber logrado la tercera posición, es muy bonito los comentarios que se hicieron también con el equipo y donde él también, a pesar de todos los problemas, él la verdad que estaba muy contento. Sí, Max Verstappen hizo una carrera importante, estratégica, pero el ganador habitualmente debiese ser Sí, considerado así. Oscar sí, Piastri hizo una carrera también muy estratégica, buena, muy buena, no cometió errores, sí, tuvo este adelantamiento que dijimos ya bastante interesante. sí, Mencionaste a Hadjar, que también nuevamente se mete a los puntos, volvemos a decirlo, se recuperó totalmente de lo que significó el Gran Premio de Australia y ese choque en la vuelta de formación que podía haberlo condicionado durante toda la temporada y que en definitiva le ha dado una seguridad para mantenerse con un equipo el cual es inferior en los papeles, pero que ha rescatado puntos interesantes durante la temporada. Y por otro lado, Carlos Sainz para mí hubiese también sido también, sí, sí, perfectamente el piloto del día, en especial porque logra nuevamente estar en sí. los Había muchos más que Max Verstappen, yo considero. efectivamente, sí. Ahora, un Max Verstappen que estaba muy molesto después del término de esta carrera. Se le vio no celebrar en el podio, muy afectado y también muy molesto al momento de hablar con los medios de comunicación. Mucho comentario también un poco por debajo, de ataque también a la FIA, de que acá no se los permite la libertad de expresión, por lo tanto yo no puedo decir nada de esta penalización. Un Max Verstappen muy enojado y que dio también mucha polémica, que ya hemos podido también conversar al momento de este encuentro, que fue un poco el gran detalle también de la carrera. Bueno, habría también que ver si es que le cae algún tipo de sanción debido Sí, al garabato o sí, sí, improperio que del fucking lanzó, lovely. efectivamente, en plena transmisión, la cual fue censurado, pero no sabemos cuál va a ser el criterio en este caso, si se aplicará o no. Recordar también en uno de los momentos de el Gran Premio de Australia, si no me equivoco, también en esta sala caliente, en la cual Norris también dice un garabato, el cual no Sí, fue sí, sancionado. no fue sancionado. Veamos si en Sí, esta oportunidad, como fue transmitido sí. en vivo, le cae algún tipo de sanción. Bueno, y además sumar que Max Verstappen al momento de terminar la carrera, muy molesto también con Ben Sulayem, yendo al tiro a poder conversar con él. No sabemos también cuál fue el cruce de palabras, pero sabemos también el nivel
de comunicación que tiene Verstappen, sobre todo cuando está molesto y quiere defender también su punto de vista respecto a las penalizaciones. Tu podio, ¿cuál había sido tu pronóstico, amigo, con respecto al podio? Amigo, me quiero humillar al tiro. Menciónalo, dilo. Mi podio era Oscar Piastri, George Russell y Lando Norris. Solamente la chuntaste con Piastri. Con Piastri. Bien, en mi Mira caso... esa sensación que yo tiene siento que ahí. gané por lo menos en este pronóstico. Vamos a hacer el conteo, yo creo que al final de la temporada, de cuáles fueron nuestros pronósticos, cómo fuimos en este acertijo, ¿no?, de los resultados. Se sube la próxima semana. Ahí va. Lo declaro, dice Declaro. mi amigo. Yo había mencionado Oscar Piastri primero, doblete de McLaren con un Lando Norris en segunda posición, y le achunté también al primer podio de Charles Leclerc. Ferrari me entregó esta celebración, esta pequeña victoria de buenos puntos también para la temporada. Igual no veo el choque. La profecía del Sí, choque todavía no ha llegado. yo sigo insistiendo con la profecía del choque y yo lo veo muy probable, y bueno, lo conversamos también previamente. Es muy probable de que se pueda generar algún tipo de choque entre Piastri y Norris, considerando toda la tensión que hay dentro del equipo de McLaren luego de que Piastri ahora se ponga líder del campeonato. Amigos, lo último. ¿Qué puntuación le da a este gran premio? Nota 7. Estuvo entretenido, dinámico, me interesa ese juego estratégico, pero volvemos a tener el mismo problema con Bahrein. No vemos la primera posición competida, no disputada, batallada. Si no hay eso, la verdad que igual no puedo darle un puntaje mayor a la carrera. Yo, amigo, por mi parte, encuentro de que existe mucho. Un 6 para una carrera en la cual igual nos entrega ciertas emociones, pero más allá del comienzo, después fue un poquito diluyéndose. Maniobras interesantes, como ya hemos mencionado, pero tampoco fue la gran espectacularidad, a diferencia de lo que ya veníamos viendo de Bahrein, que fue mucho más entretenido. Así es. Dicho eso, amigos y amigas, cerramos el día de hoy este capítulo, el cual fue un poco más largo de lo que creíamos y teníamos en pauta, pero que en definitiva abordamos algunos temas los cuales queríamos conversar con ustedes. Mencionarles de que la próxima carrera es el fin de semana del 1 al 3 de mayo, el cual nos va a dejar a nosotros la obligación de presentarles la previa en el próximo capítulo. Así es. Un gran premio de Miami, el cual se presenta como muy interesante, con varias alternativas, las cuales vamos a ir conversando en el próximo capítulo. Amigos y amigas de Escudería SF, por favor, suscríbanse a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en YouTube subiendo nuestro contenido. Cada semana estamos mejorando, conversando y viendo la posibilidad de ir incorporando algunas nuevas cositas, las cuales sean para el gusto de ustedes, y así poder llegar a más gente y compartirles lo que es para nosotros nuestra pasión por la Fórmula 1. Aquí estuvo conversando conmigo el profesor Francisco. Yo, Sebastián, me despido en este capítulo, el cual es o fue el resumen de nosotros, de este Gran Premio de Arabia Saudita. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta este punto, y los invitamos para un próximo capítulo de lo que es nuestro podcast Escudería SF. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao, y nos vemos. Chao, chao.